Entero queda impactado por el brutal homicidio de una joven de 24 años identificada como Alice Meyer. Era una mujer de alta sociedad, deportista y que antes de ser asesinada fue abusada sexualmente. 6 días después del brutal homicidio, la Policía de Investigaciones de la época declara públicamente haber encontrado al responsable. Según se indicaron, el victimario era Delfín Díaz, un joven de 19 años que apareció colgado de un árbol y portando en una de sus muñecas el reloj de la joven Alice Meyer. Por el sentimiento de culpa, el supuesto homicida se habría quitado la vida. Hoy, a casi 29 años, el caso sufre un espectacular vuelco. La justicia reabrió la investigación porque hay elementos en la muerte de Delfín Díaz que señalarían la intervención de terceros en su deceso. El Coco Díaz, como era conocido, habría sido asesinado y torturado para encubrir al verdadero responsable del crimen de Alice Meyer. A través de el estudio de los antecedentes propios del sitio del suceso, como de la autopsia en el caso de Delfín Díaz, hoy en día es posible demostrar una serie de incongruencias que dan cuenta de errores diagnósticos, de procedimientos incompletos y que permitirían acreditar que la muerte no está dentro del contexto de una muerte tipo suicida, como hasta el momento oficialmente se sobreseyó temporalmente la causa en la investigación de Delfín Díaz. El médico forense Luis Rabanal fue quien en los últimos meses estuvo trabajando en una importante diligencia solicitada por el abogado de la familia de Delfín Díaz. El estudio del profesional fue uno de los antecedentes que sustentan un requerimiento de reapertura de investigación y que fue acogido por el magistrado Mario Carroza. Con esa información, hoy en día es técnicamente posible, con argumentos desde el punto de vista médico forense, acreditar o considerar la posibilidad de una muerte en donde hayan intervenido terceras personas. Y eso sin duda abriría, desde el punto de vista de la investigación, un amplio abanico que alcanzaría, digamos, o incluiría lo que es la investigación que se cerró en el caso de Alice Meyer. Para entender esta historia es necesario remontarse al año 1985. Es el 17 de diciembre cuando Alice Meyer, una joven deportista, hija de un empresario gastronómico, es vista por última vez con vida conduciendo su motocicleta en los cerros de Lo Barnechea. Se trata de un asesinato que ocurrió el año 1985, con un contexto político que todos conocemos, donde estábamos bajo la dictadura. Por lo tanto, todas las cosas que ocurrían no era anormal que un proceso, un asesinato quedara impune, digamos. Sin embargo, no había rastros de quién pudo haber sido el asesino. Hasta que días más tarde, aproximadamente 6 días más tarde, también en los cerros de Lo Barnechea, pero ahora el cerro 18, encontraron colgando el cuerpo de una persona, que era Delfín. Ángela Araya, periodista, realizó una extensa investigación acerca del caso. Cuenta que Delfín Díaz era un joven de 19 años, sin oficio conocido y que en oportunidades trabajaba como caddy del club de golf de la Dehesa. Se juntaba con una persona que se llamaba Topollillo, eran unas personas, un mendigo por llamarlo de alguna forma, sin embargo era muy conocido dentro de la comuna, que hasta hoy Barnechea es prácticamente un pueblo. Y entre todos se conocen mucho. Cuando es encontrado el cuerpo de Delfín Díaz, la Policía de Investigaciones de ese entonces da por cerrado el caso. Pero de inmediato hay cosas que llaman profundamente la atención. Este joven estaba pendiendo un árbol y la prueba es que estaba con su mismo chaleco, la rodilla a ras de suelo, lo que llamaba la atención, porque en el fondo para estar colgando y el mismo haberlo hecho y tener la rodilla a ras de suelo era una cosa que llamaba la atención visualmente. Pero más que eso, lo que llamó la atención era que tenía el reloj de Alice Meyer, un reloj Swatch que a Alice la habían encontrado cuando estaba muerta. Por lo tanto, Policía de Investigación, PDI, fue la que acusó inmediatamente que dio por cerrado el caso, que Delfín Díaz Méndez era el asesino de Alice Meyer, que unos días atrás la habían encontrado en los cerros de Lo Barnechea. El reloj del que habla esta periodista, que escribió una tesis sobre el caso, había sido encontrado por la policía con anterioridad entre las pertenencias de Alice Meyer.
Por eso resultaba extraño que ahora apareciera en el cadáver de Delfín Díaz. Cuando encuentran a Alice, claro, encuentran con todas sus pertenencias, con motocicleta, con casco, con llaves, con sus documentos y con su reloj Swatch que había sido prestado por su amiga Denise Arens, que se lo había prestado. Ella lo tenía y sin embargo días después aparece en el brazo izquierdo de Delfín Díaz Méndez. El caso comienza a complicarse. Una decena de testigos asegura haber visto el 17 de diciembre a Alice Meyer en su motocicleta en compañía de un sujeto de muy distinta contextura a la de Delfín Díaz. Y ahí cuando empieza a aparecer personas a lo largo de los días que dicen que ellos estaban esperando micro, otra señora estaba en su negocio en Lo Barnechea, cerca del Santuario de la Naturaleza, cuando ven a Alice en su motocicleta, pero acompañada de un señor alto, fornido, de unos 30 años, pelo negro, rizado, incluso dijeron cómo era su ropa, que era camisa azul. Ellos también decían que se veía una persona de alta sociedad y era muy distinto en el fondo a lo que era Delfín, y además iban juntos en la motocicleta. Una de esas personas se llama Ruth Molina, que ella atendió personalmente a ese individuo que fue a comprar cigarrillo, vio cómo dejaron la moto y se fueron caminando hacia el Santuario de la Naturaleza. Otra testigo ve la misma escena desde un paradero de locomoción colectiva. Habla del mismo sujeto, un hombre de contextura gruesa, con bigotes, pelo rizado y de alta sociedad. En ese momento, la persona que llevaba a cargo esta investigación era un juez que se llamaba Fernando Soto Arenas. Fernando toma a la OS7, porque hasta ahí teníamos a Policía de Investigación, que dio por cerrado el caso, dejando culpable a Delfín Díaz Méndez. Fernando Soto Arenas toma la OS7 y lo pone en el caso. Tras todos estos testigos que salen, incluyendo Topollillo, Topollillo es el mejor amigo de Delfín, él cuenta, él es un caso especial, porque él hace que este caso tome un giro. Porque él dice que iban caminando con Delfín Díaz, con su amigo, hacia los cerros de Lo Barnechea, cuando ven pasar una moto con una persona atrás y a Alice Meyer, dan la misma descripción de cómo era, y recuerda que Delfín Díaz le dice, yo conozco a esa persona. Dice, yo lo conozco porque yo soy cadí del club de golf de la ESA y yo soy cadí de él. Entonces, cuando ellos estaban en los cerros de Lo Barnechea, estuvieron a unos 30 metros aproximadamente, y ven que este hombre empieza a golpearla brutalmente para luego violarla. Topollillo era el amigo inseparable de Delfín Díaz. Eran conocidos en Lo Barnechea. Patricio Marín en ese tiempo estaba recluido en la ex cárcel pública. Es ahí donde conoce al sujeto apodado como el Topollillo, un testigo clave en la causa. Llega detenido a la cárcel pública, que ya no existe, que estaba frente al retén de investigación en General Maquena, a la dependencia del pabellón 15 llega el Topollillo, conocido nacionalmente como el Topollillo, pero su nombre es José Contreras Carrasco, creo que es. Un cabro chico, llega por medidas de seguridad porque no supuestamente, es el testigo ocular. Él vio con Delfín Díaz, el Coco, que ya estaba muerto, y nos hablan, nos cuentan, una vez que ya lo dejó Gendarmería en custodia, y pudimos relacionarnos con él, y nos cuenta toda la versión de que realmente él vio a Mario Santander Infante golpear a Alice Meyer y violarla, ultrajarla y dejarla tendida en el suelo, y después escapa en el Parque del Sol, para arriba, para Lo Barnechea. Delfín Díaz y el Topollillo se indicaban a Mario Santander, un hombre de 30 años casado, como el presunto autor del crimen de Alice Meyer. Las descripciones del sujeto concuerdan con las entregadas por los testigos, que aseguran haberlo visto el 17 de diciembre en la motocicleta de la joven deportista. El tema que sigue contando Topollillo en esta historia es que Delfín le dice, yo lo conozco a él. Y días después, él llega con mucho dinero. Cosa que era raro, porque la verdad que no tenía oficio, no tenía mucho dinero, y van a un lugar donde acostumbran a ir, que se llama El Pollo Chico. Van y Topollillo estaba con Delfín Díaz, y Delfín Díaz
hace algo que en realidad no estaba en el común de ellos, que pedía alcohol a destajo y con mucho dinero. Entonces, presumiblemente lo que se supone es que probablemente haya ido a donde este individuo que él decía que lo conocía para extorsionarlo y decir, yo te di. El Topollillo es amigo de Delfín. Claro, del barrio de allá de arriba de Barnechea. Ellos son vecinos, son de cosas, ellos se drogaban, ese día creo que estaban bebiendo y estaban arriba en el parque, estaban aspirando a goré. Esa es la realidad. Hoy día, bueno, está la pasta base, pero en ese tiempo no estaba, no era masiva, ¿me entiendes? Era goré. Y ellos vieron todo, cómo llegaron la ropa, las motos, la obra, vieron todo, fueron los únicos testigos y de hecho, bueno, desaparece Delfín Díaz de escena. El juez que lleva la causa en ese entonces observa que en el informe del Servicio Médico Legal respecto del análisis del cadáver de Delfín Díaz dice relación con signos de haber sido torturado. El magistrado decide detener y procesar a Mario Santander, un próspero empresario de los años 80. Finalmente, el juez Fernando Sotoarena, tras todo esto centenar de aproximadamente 12 en realidad testigos que ven a esta persona, llega a un individuo llamado Mario Santander. ¿Quién es Mario Santander en esta historia? Él era una persona de alta sociedad, aproximadamente 30 años, y acostumbraba a ir al restaurante donde era dueño los papás de Alice Meyer y Alice trabajaba. Él era casado, hasta ahí tenía hijos también, 2 hijos, y los amigos de Alice comentan que él iba con intenciones de conquistarla, cosa que Alice se negaba por su condición, por su estado civil, en el fondo, que era un hombre casado. En medio de este procesamiento, al juez que lleva la causa se le acusa de cohecho y es retirado de la investigación. En su reemplazo llega la magistrada Raquel Camposano. Ella decide con el tiempo absolver definitivamente a Mario Santander. Ella saca a la OS7, que había encontrado toda esta serie de pistas que llevaban hacia Mario Santander, y volvió a poner a Policía de Investigaciones en el caso. Es así como uno a uno se empiezan a desestimar la docena de declaraciones de personas que decían haber visto a Mario Santander, hasta que las pocas personas que quedaron, ella los desestimó, por decir, como te decía anteriormente, bajo nivel educacional, poco creíble, y esas fueron las razones por que los desestimó. Es así como tras 19 meses como reo, Mario Santander es puesto en libertad y el año 88 es libre ya directamente desde la Corte Suprema y el caso es absolutamente cerrado. Así permaneció el caso por 29 años. Delfín Díaz, pese a las dudas y contradicciones de su culpabilidad, sindicado como responsable del crimen de Alice Meyer. Pero en las últimas semanas, tras la querella presentada por la hermana de Delfín y que ya declaró ante el juez Mario Carroza, la justicia decide reabrir el caso porque estima que en la muerte del también apodado Coco Díaz participaron terceras personas. El peritaje realizado por Luis Rabanal fue fundamental para aquello. En realidad hay contradicciones, partiendo por el sitio del suceso. Hay contradicciones respecto a que técnicamente no es posible considerar que un individuo, como fue el caso de Delfín Díaz, haya tenido la capacidad física de realizar las maniobras de amarre respecto al elemento que habría utilizado para colgarse. Y a su vez habrían signos en el cadáver que dan cuenta de traumatismos, de violencia, de lesiones contusas, que estarían en el contexto de una agresión. Para Rabanal, el propio análisis del expediente de la muerte de Delfín Díaz otorga luces que permiten sospechar que no se quitó la vida, sino que derechamente fue asesinado. Bueno, son signos que uno puede asociarlos o verlos en casos de torturas, por ejemplo, ¿no? Especialmente en la zona genital, que es una de las áreas, digamos, que claramente se describen algún tipo de alteraciones o lesiones, ¿ya? Signos también que orientarían hacia maniobras de estrangulación y no propias de ahorcamiento. Otros antecedentes dicen relación respecto del nivel de alcohol que tenía Delfín Díaz en su sangre cuando le fue realizada la autopsia. Cuando Fernando Sotoarenas tomó el caso, hizo de nuevo que se hiciera una pericia para el cuerpo de Delfín y vieron que tenía quemaduras en sus partes genitales de cigarro.
y tenía en el cuerpo además sustancia que hacía imposible incluso que pudiese estar parado. Entonces, hacer un nudo y suicidarse, en el fondo, lo que exigía físicamente y psíquicamente era algo que era difícil de tener esa tesis, además que en su cuerpo tenía la marca de haber sido torturado. 29 años han pasado desde la extraña muerte de Delfín Díaz y el horrendo crimen de Alice Meyer. La justicia tiene una nueva oportunidad de aclarar este misterioso caso, una nueva opción para los tribunales de demostrar que los crímenes perfectos no existen, sino las malas investigaciones o derechamente el encubrimiento. En realidad yo no creo que exista el crimen perfecto. Siempre que haya intervención humana, lo que caracteriza al ser humano es la imperfección. Algunos cometerán más errores, otros menos, pero siempre algún detalle va a escapar y hoy en día por lo menos se puede hacer el esfuerzo en buscarlo.